Un nuevo día, llegamos al lunes de esta cuarta semana de Pascua. Vamos a comenzar nuestra lección, nuestra propuesta de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como venimos haciendo hace ya un tiempito, siempre invocamos al Espíritu Santo. Le pedimos a Él que venga y le rezamos diciendo: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos a seguir rezando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a proclamar la palabra pidiendo especialmente que nos ilumine. Y dice así: en aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenido de sus 4 puntas, que vino hacia mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí, yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Esto se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. En ese momento se presentaron en la casa donde estaban 3 hombres que habían sido enviados de Cesarea para buscarme. El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron también los 6 hermanos aquí presentes y llegamos a la casa de aquel hombre. Este nos contó en qué forma se le había aparecido un ángel diciéndole: envía a alguien a Jope a buscar a Simón llamado Pedro. Él te anunciará un mensaje de salvación para ti y para toda tu familia. Apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como lo hizo al principio sobre nosotros. Me acordé entonces de la palabra del Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios le dio a ellos la misma gracia que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿cómo podía yo oponerme a Dios? Después de escuchar estas palabras, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los paganos ha concedido Dios el don de la conversión que conduce a la vida. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué apasionante toda esta historia de los Hechos de los Apóstoles. Miren, yo me voy a tomar un mate, así vamos haciendo la lección tranquilos con el mate. ¿Qué había pasado? Lo que nos relata. Habían ido, sencillamente, Pedro, a lo de un pagano y se habían enterado los que venían de la tradición judía, es decir, los judíos, de que había ido a un lugar pagano. En un principio, la idea de la comunidad era que solamente se iba a anunciar el Evangelio a los judíos. Pero la sorpresa es que esta imagen que tiene de comer lo que era impuro, Dios que le empieza a decir: mirá que nada de lo que yo creé, nada de lo que yo hice es impuro, es malo. Estás trabajando de fondo la no acepción de personas. Es decir, no tenemos que tener acepción de personas. Él se encuentra en una situación muy difícil que le recriminan a Pedro, imagínense, la cabeza de la iglesia, que había estado en una casa de paganos, que los había bautizado, y él empieza a relatar la experiencia vital que tuvo. ¿Cuál es esa experiencia vital? Primero, la visión y entenderlo. Segundo, que cuando llegan estos hombres, dice, fíjese,
El Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. ¿Ven? El Espíritu Santo me ordenó que fuera con él. Ese nos muestra una escucha al Espíritu, un corazón que no se cierra a la novedad que podría venir. Entonces le cuenta esta experiencia y cuando llega, ¿qué le dice? Bueno, mirá, un ángel se apareció y me dijo que te vaya a buscar para que vos me anuncies un mensaje de salvación para mí y para la familia. Y fíjense lo que dice, apenas comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lo hizo al principio sobre nosotros. Él está mostrando algo parecido a lo que vieron ellos en Pentecostés, está diciendo, vino el mismo Espíritu, y si nosotros nos vamos al texto que aparece antes, del cual está haciendo referencia, por eso siempre hay que volver a los hechos, unos versículos antes, ¿qué dice? Fíjense, léanlo, dice, y empezaron a hablar en lenguas también, como había pasado en Pentecostés. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice, y recordé lo que dijo Jesús, lo que dijo el Señor. Juan bautizó con agua, ustedes recibirán el bautismo, serán bautizados por el Espíritu Santo. Y saca una conclusión, discierne si Dios le dio el mismo Espíritu Santo a ellos que a nosotros. ¿Cómo no lo iba a bautizar? Fíjense, qué cosa impresionante, ¿no? ¿Y qué termina diciendo? Esta alegría, porque ya ahora los paganos empiezan a tener un mensaje de salvación. Y el Evangelio deja de estar encerrado. Primero, acuérdense, en Jerusalén, que con las primeras persecuciones se empiezan a dispersar todos por ahí. Y en segundo lugar, que el Evangelio, la buena noticia, no se queda entre los judíos de esas ciudades en la diáspora, en la dispersión, sino que también empieza a haber hombres no judíos que empiezan a tener esta experiencia vital de encuentro con el Señor. Lo que dice. Y ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Tengo en mi haber cosas que considero que son puras o impuras? ¿Cosas que son, según yo, importantes y ellos no? ¿Qué mirada tengo sobre el resto de la gente y de las cosas? ¿Soy una persona abierta al Espíritu, como dice el Espíritu Santo me ordenó y me dijo que vaya sin dudar, abierto al Espíritu? ¿Y cuál es el modo de estar abierto al Espíritu? Tener intimidad con el Señor, pedir, invocarlo, ayúdame, dame la capacidad de discernir. Y ahí está el don del Espíritu más grande, que cuando Él llega a la casa y tiene la experiencia, viendo lo que pasa, Él dice, si recibe el mismo Espíritu que nosotros, ¿por qué no? Y ahí está, pedir el discernimiento, ver en lo que pasa alrededor nuestro lo de Dios. Y no que Él se adapte a nosotros, sino que nos tenemos que adaptar nosotros a la realidad que nos toca vivir. Por eso tenemos que estar siempre abiertos a la acción del Espíritu. Y por último, no tener miedo de enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos en Dios. Él no tuvo, Pedro, ningún problema de ir a Jerusalén y decir y defender lo que hizo. De hecho, muchas veces tienen discusiones los apóstoles en el primer tiempo por las cosas que hacían. Estaba esta división entre los paganos y los judíos. Lleva un tiempo todo eso. Entonces, bueno, terminemos diciendo y viendo esto, ¿no? Cómo Dios se abre a todos. Es un Dios universal, un Dios para todos, no para algunos. Bueno, ahora, ¿qué le digo? Y ahí está el desafío de lo que vos tenés que rezar. Lo que tenemos que rezar con esta palabra. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué dice en mi corazón? ¿A qué me invita? Entonces, Señor, bueno, según esto, este propósito, según esto, tal camino, según tal cosa, esto. Y si vos te vas dando cuenta
todo lo que vamos viendo en este tiempo pascual, en los Hechos de los Apóstoles, es un trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que seamos dóciles a Él, para que realmente no dejemos de anunciar nunca la buena noticia y en el fondo vivamos profundamente en el amor, profundamente en la misión y con ojos abiertos, corazón atento, sin ningún tipo de prejuicio. Pidamos esa gracia especialmente hoy y ojalá te ayude lo que hoy vimos para rezar con esta palabra de este día. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los cuide, acompañe siempre.